El feudalismo es una forma de organizar la sociedad. Pero ¿por qué era necesario organizar la sociedad? ¿De qué había que organizarla? La situación fue la siguiente. Hubo varias invasiones a lo largo de la historia. Entonces, de a poco se fueron reconquistando los sectores que le pertenecían a la Iglesia Católica. Estos sectores decidieron proclamar un rey y todo un linaje de príncipes y reyes, los cuales tenían que encargarse de todas esas tierras que se les daban. Pero era imposible que ellos solos pudieran. Entonces se decidió hacer lo siguiente: nombrar a algunos nobles a que defiendan esos territorios. A cambio, el lugar donde ellos se hospedaran sería su propia tierra. Pero, si bien estaban en el mandato del rey, ellos podrían hacer lo que quisieran en su tierra. Obviamente, debajo del rey, pero este no tenía mucho poder realmente. Entonces, a partir de esto se derivaron los estamentos. Los estamentos son situaciones sociales, o mejor dicho, actividades que realizaba cada persona. Esas actividades, no importa cuánta plata tenían, no importa si eran ricos, si eran pobres, porque podrían ser campesinos ricos, nobles pobres, pero estos estamentos se dividían en qué eran. Por ejemplo, el rey, por más que no tenía mucho poder, era el que proclamaba, vasallaba a los nobles, etcétera, etcétera. Los nobles se encargaban de defender las tierras, los campesinos de trabajar estas tierras que defendían para poder seguir la vida ahí, creando, bueno, cultivando, mejor dicho, la comida, criando ganado. También estaban los católicos, que eran, por ejemplo, los monjes que se encargaban de crear medicamentos, de dar estudios, de escribir libros y copiar los libros, entre algunas otras cosas también importantes que hacían. Eran pilares básicos. Y también estaban algunos esclavos que eran ya sea personas de otros lugares o también eran presos de guerra. ¿Qué es la expansión agrícola? La expansión agrícola fue toda una situación que se dio donde se expandió, como dice el mismo nombre, eh, todas las huertas, se puede decir, y también el ganado, bueno, todo lo que sería del campo. ¿A qué se debió esto? No se sabe muy bien, sinceramente, porque hay dos opciones que son muy similares y son casi lo mismo, pero a la vez lo opuesto. No se sabe qué aumentó primero, porque esto es como el huevo y la gallina. No se sabe si aumentó primero la población, lo cual hizo que haya más personas que trabajen, o si aumentó primero la comida. Entonces cada persona estaba mejor alimentada y y podrían vivir una vida más plena. Pero estas dos cosas, no importa cuál de las dos fuera, fue una sola de las cosas que ayudó a la expansión. Hubo descubrimientos, por ejemplo, se descubrió que se podía hacer la el cultivo trienal, que significa que cada 3 años ellos tenían tres tierras. Cada año, dos de esas tierras se utilizaban y una se dejaba reposar. El ciclo terminaba en los 3 años. Entonces, supongamos que se usaban las dos primeras tierras y la última se dejaba sin usar. Al siguiente año se usaban, la primera se dejaba sin usar y se usaban la segunda y la tercera. Al siguiente año se usaba la última y la primera y la del medio se dejaba libre y así. Entonces, estas tierras podían descansar, recuperar sus nutrientes y utilizarlos para para el próximo cultivo. También se empezó a usar la roturación, que es usar nuevas tierras adaptadas para poder cultivar, que, como hablé antes de los monjes, más que nada ellos ayudaron con eso, dado que iban a lugares inhóspitos en los que descubrían cómo hacerlo y expandían más esa expansión agrícola, valga la redundancia. También hubo algunos adelantos tecnológicos que, por ejemplo, son el yugo frontal, que era para que los bueyes puedan arar
sin ahorcarse y sin hacer como una fuerza innecesaria. Dado que son animales muy fuertes, pueden utilizarlo. Como dije también, el arado, que sirve para poner las semillas y roturar la tierra. Y gracias a todas esas cosas pudo hacerse un avance en la agricultura. La expansión militar. Las roturaciones extendieron el sistema de servidumbre de Europa occidental hacia nuevos horizontes. Pero además, en estos siglos, existió una expansión que se efectuó por medio de las armas y que extendió las fronteras de la cristiandad. Dentro de esta expansión militar vamos a encontrar las cruzadas. ¿Y qué eran las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media, que tenían como objetivo expulsar de Jerusalén, o también conocida como Tierra Santa, a los turcos que eran de religión musulmana, que estaban bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. También de estas cruzadas se conoce que fueron expediciones organizadas por el Papa, los reyes y los señores europeos. Luego, dentro de esta expedición, vamos a encontrar la llamada Reconquista Española, que fue un proceso histórico donde los reinos cristianos de la península ibérica querían recuperar aquella península ya que estaba bajo el dominio de los musulmanes desde el siglo VIII. Aquella reconquista se dividió en partes. La primera parte fue en el siglo VIII a X, donde los musulmanes no se vieron para nada amenazados por los cristianos, pero luego surgió un mayor impulso donde se dividió el territorio en reinos independientes, que esto fue en el siglo XI. Luego tenemos en el año 1085, los cristianos lograron un control de la ciudad de Toledo en el centro de la península, que había permanecido bajo control musulmán durante más de 300 años. Y también se sabe que la reconquista continuó hasta lograr la conquista de Sevilla en el sur en 1212, que la mayor parte de la península ibérica quedó en manos cristianas, excepto en el reino de Granada, que cayó en 1492. ¿Cómo resurgen las ciudades? El aumento del comercio genera lugares que se dedican específicamente al comercio y a las artesanías. También en las ciudades aparecen los burgueses. ¿Qué eran los burgueses? Ellos no eran guerreros, no eran clérigos, ni trabajaban la tierra. Se trata de un nuevo sector social, que por lo general no debía pagar tributos como los campesinos. Por el contrario, los burgueses eran económicamente independientes, ya que algunos se dedicaban al comercio, otros a producir bienes y otros a actividades bancarias. La crisis del siglo XIV. Se conocen varias causas de esta crisis y una de ellas es una catástrofe que mató a millones de personas, la llamada peste negra. ¿Y cómo ocurrió esto? Hasta entonces, la expansión agrícola había sido causa y a su vez efecto del aumento demográfico. Pero esta expansión tuvo límites. Empezaron a quedar menos tierras disponibles para roturar y las que ya estaban cultivadas eran cada vez menos fértiles. También a esto se sumó la llamada pequeña edad de hielo, un periodo en el que grandes extensiones del planeta se enfriaron. Como resultado, había malas cosechas y el hambre se extendió. A todo esto también se le agrega que la población empieza a aumentar, haciendo de que las personas estaban peor alimentadas que en otros siglos anteriores, más expuestas a muchas otras enfermedades, como por ejemplo, en este caso, la peste negra, que hoy en realidad se sabe que no era una enfermedad, sino tres: la peste bubónica, peste neumónica y septicemia. Todo esto era provocado por la transmisión de las pulgas de las ratas. Eh, que bueno, que alguna de los efectos que tenía era provocar hinchazón en el cuello, las axilas y la ingle. Bueno, fiebre, sensación de agotamiento y hemorragias internas. Bueno, en aquellos tiempos no se sabía, como ahora,
pero se decía que era una señal de Dios buscando castigar a los pecadores. Ahora se sabe que fue, bueno, específicamente por eso, por la mala alimentación que provocaba estas enfermedades. El impacto de todo esto fue enorme, ya que murieron aproximadamente 25 millones de personas. Otra de las causas de la crisis fueron los dos papas. ¿Y por qué había dos papas si siempre hay uno? Bueno, en realidad el rey de Francia quería dominar al papa de Italia, de Roma en este caso. Entonces, como en Francia lo podía dominar mejor, lo que hizo es llevárselo, dejando a Roma sin nada, sin ningún papa. Entonces, la única alternativa que tuvo Roma fue conseguirse a otro papa, y así es como se logra esto de los dos papas. Pero luego esto se acaba, esto finaliza y finalmente se unen y vuelve toda la normalidad. Un papa en cada país. Una de las últimas causas de esta crisis fueron las guerras, como por ejemplo la llamada Guerra de los 100 años, que duró entre 1337 y 1453, que se enfrentaron dos reinos, Inglaterra y Francia. ¿Y por qué? Bueno, esto ocurrió ya que los reyes ingleses reclamaban por herencia materna el trono francés y por ello avanzaron sobre el continente. Durante la mayor parte de este extenso conflicto resultaron triunfadores. Sin embargo, hacia 1429, la balanza se inclinó hacia el bando francés. En un combate decisivo, una campesina francesa llamada Juana de Arco, de apenas 17 años, dirigió a las tropas del reino y se convirtió en un símbolo de esperanza por su pueblo. Junto a todo esto vino dos cambios en el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento sería un gran cambio en cuanto al estilo de cómo se grafican las cosas a nivel artístico. Se empezó a usar mucho la medición, se buscaba la perfección a la hora de retratar algo, ya sea una escultura o un retrato, se buscaba que sea proporcional, centrado. En las pinturas más que nada se usaba la estructura piramidal, que significa que la imagen del medio representa un triángulo, juntando todo lo que hay en el medio. No necesariamente es que es un triángulo, pero si ponemos la imagen del borde de un triángulo, va a encajar con la persona o el objeto del medio. Se hacían muchos cuadros realistas, se usaba la esfumatura para que tenga un toque más realista aún en cuanto a la pintura, cosa que en la Edad Media no se hacía y los dibujos eran muchísimo más simples. También se empezó a usar mucho el estilo grecorromano, como que reapuntó, lo decidieron reutilizar porque dijeron, esto está bueno, podríamos implementarlo de nuevo. Se empezó a hacer muchas esculturas y más que nada esculturas de mármol. Había un montón de esculturas que se rompían, entonces le ponían cera para pegarlas. Una escultura sin cera es una escultura que no tenía cera, o sea que todo se hizo en una sola pieza. Cosa que de ahí viene la palabra sincera, sinceridad, etc. El humanismo. El humanismo usa al ser humano como centro de reflexión. Empezaron a pensar sobre la razón y la experiencia, sobre todo lo que conlleva ser un ser humano. Se empezó a ver también mucho sobre el cuerpo y dijeron, esto es importante. De acá salieron grandes pensadores científicos y políticos. Era una forma muy revolucionaria de pensar. Por ejemplo, en El hombre de Vitruvio, que es un dibujo hecho por Da Vinci, podemos ver cómo la persona está en medio de un círculo de un cuadrado y parece estar formando un triángulo. Y es una manera muy interesante de cómo cambiaron de pensar que Dios lo era todo a el ser humano también es importante. Hay que prestarle mucha más atención también a esto, que es algo que lo tenían como olvidado. Y fue un movimiento bastante revolucionario en ese sentido. Empezaron a cuestionarse más
como que revivió la filosofía. Lo mismo que pasaba en Grecia hace un montón de tiempo, estaba volviendo a pasar acá. Lo mismo pasaba con el Renacimiento y su arte. Consecuencias de la crisis. La población de Europa se redujo drásticamente y recién recuperarían la cantidad de habitantes que tenían antes de la peste 2 siglos más tarde. Los campesinos que lograron sobrevivir a la crisis mejoraron su situación gracias al uso de las tierras despobladas y a que la servidumbre comenzó a declinar. Mientras tanto, en las ciudades de la crisis provocó la reducción de la actividad comercial y de la producción textil de lujo. También los reyes reforzaron su poder y también se crearon cortes o parlamentos que eran muy diferentes de los actuales. Descubrimientos geográficos. Antes de esto, hay que saber que el mundo a comienzos del siglo XV estaba habitado por un gran número de sociedades con diversos niveles de organización y desarrollo cultural. No todas estas sociedades tenían contacto entre sí. De hecho, en más de un caso, ni siquiera sabían de la existencia de las demás. Rutas comerciales. A pesar del gran desconocimiento que tenían, existieron vínculos económicos entre Europa y algunas zonas, principalmente con Oriente. A través de distintos circuitos comerciales, muchas ciudades y reinos europeos obtenían productos que provenían del continente asiático y utilizaban dos rutas muy importantes. Una de ellas era la ruta de las sedas, que consistía en una red de circuitos comerciales terrestres que conectaban mercados de Asia y Europa, que funcionó desde el siglo II a.C. hasta el siglo XVI. Y gracias a estas rutas, imperios de Asia y Europa entraron en contacto. Aquella ruta atravesaba alrededor de 8.000 kilómetros a lo largo de China, India, Persia, Arabia e Europa. Otra de las rutas que se utilizaban era la ruta de las especias, que en cambio se realizaba principalmente por agua mediante la navegación los mares Mediterráneos y Rojos, y cerca de las costas del Océano Índico-Pacífico hasta el este de China. Las especies que llevaban no solo servían para cocinar, sino también que servían para conservar alimentos, medicamentos y perfumes. Además de seda y especias, por otras rutas también circulaban perfumes, piedras preciosas, oro, plata, hierro, etc. ¿Cuáles fueron las causas para que busquen nuevas rutas? Una de las primeras causas fue la caída de Constantinopla en poder de los musulmanes. Luego, la necesidad de oro y plata para fabricar monedas, ya que eran los medios de pago más utilizados. El espíritu de cruzadas, que era para expandir la religión católica. Y, por último, el deseo de encontrar tierras donde poder realizar cultivos tropicales.